Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al Meetup de abril. Mi nombre es Sonia Arboleda, Events Manager de Fluid Attacks. Acá pueden ver mis datos en caso de que quieran comunicarse conmigo luego de esta sesión. Antes de comenzar, tenemos algunas recomendaciones que quisiéramos hacerles. Por un lado, recuerden que si tienen alguna pregunta, pueden realizarla pueden realizarla por medio del chat o la sección de preguntas, las cuales responderemos al finalizar la presentación. Por otro lado, es muy importante conocer su opinión para seguir así mejorando para ustedes. Terminando el Meetup, encontrarán un código QR que al escanearlo los llevará a una encuesta que podrán diligenciar. Recuerden que al completar esta encuesta, ustedes estarían participando por una Amazon Gift Card de $50 y también recibirán esta presentación. Hoy nos acompaña Simón Correa, Head of Research. Acá podrán encontrar también todos sus datos en caso de que quieran comunicarse con él al finalizar esta reunión. Y damos paso a nuestro meetup de hoy, lo mejor del PAUM CR 0X08. Simón, adelante. Gracias, Ani, por la introducción. Bueno, como vemos, hoy vamos a hablar de la PAUN-CR. Vamos a dividirlo en cuatro fases principales, que es como todo en cuanto a la conferencia, también historia, contexto, números, filosofía. Luego, todo respecto a la última edición de la conferencia, que fue en 2025, el año pasado. Los side quests, que serían todas aquellas actividades que ocurren en la conferencia, además de charlas, y finalmente el tema que son las charlas de la última edición. Entonces, vamos a empezar por el principio, que es la PAUNCR. Esta es una conferencia, bueno, la conferencia de ciberseguridad más importante de Costa Rica. Empezaron en 2018 en San José, Costa Rica. Es una conferencia comunitaria, es organizada full por voluntarios y en particular por un grupo que se llama el DC 11506, que vamos a ver ahora mismo de qué se trata. Entonces, para entender un poco los orígenes, esta la organiza esta comunidad que es el DS 11506 o DS 506, que es la comunidad de DEFCON, el grupo DEFCON de Costa Rica. El uno más 506 significa como uno de marcar a larga distancia internacional de Estados Unidos, más uno es pues como también la parte internacional, y 506 es justamente el código de marcación para marcar a Costa Rica. Entonces, por eso toma este nombre. Esto es un formato que define DEFCON, que es otra conferencia también muy importante que ocurre en Estados Unidos, en Las Vegas, y ellos son un grupo que nace de esta conferencia principal. Entonces, ellos son como una comunidad independiente, se reúnen de forma periódica por Discord y lo han hecho por varios años, y como que estudian temas, todo lo relacionado a ciberseguridad, localmente en Costa Rica. Ahora, esta comunidad hizo la primera edición de la conferencia de la PAUNCR en 2018 en una universidad que se llama la Universidad de Senfotec. Esa primera vez fue una vez en que fue muy familiar. Se hizo con un poco menos de 100 asistentes, y incluso hubo un primer CTF inaugural, o sea, una primera competencia de hacking en ese momento. Fue tan familiar al punto de que me contaron una anécdota que era como que les pudieron dar como arroz con pollo, o sea, la comida típica, una de las comidas típicas de Costa Rica, a todos los asistentes de la conferencia. Y como que realmente se mantenía, ese ambiente no solo estuvo esa primera vez, sino que se ha ido manteniendo a lo largo de las diferentes ediciones que han ocurrido a lo largo de los años. Incluso, a pesar de que la conferencia haya crecido un número de personas, ya sea una conferencia mucho más establecida que en un inicio, y ya pues estén más organizados de forma más profesional, siguen sintiéndose como compañeros. O sea, incluso como en palabras de uno, aunque cada vez sean más personas, se siguen sintiendo como un grupo de compas que se juntaron un día a hablar de ciberseguridad. Entonces es muy bonito este origen que tienen. Ahora, tocando el tema de la evolución de la conferencia, empezaron en 2018, pues ya sabemos, con más o menos 100 personas. En realidad fueron concretamente 95 personas, y con un CTF inaugural. Luego, en 2019, cada año lo que hacen es que van como
viendo formas de mejorar la conferencia. Entonces vemos que en 2019 añaden talleres por primera vez. Esto ya se hace no en la Universidad de Senfotec, sino en la Universidad de Fielitas, que por lo general vamos a ver que se han hecho en varias universidades. Y los talleres, pues precisamente la idea es para no solamente dar una charla, por decir como para hablar sobre un tema en particular, sino para verlo de forma práctica y aprender varios sobre ello. Entonces, esto lo implementaron en 2019. Luego, el año siguiente, pues como todos sabemos, fue un año difícil por el tema de la pandemia. Entonces, ellos aún así no pararon, lo hicieron virtual de forma remota y eso de alguna forma les ayudó, porque el hecho de que lo hicieran como con streaming, incluso con un CTF, con retos virtuales, ayudó a que la conferencia se conociera a nivel internacional y que realmente más personas pudieran acceder a ella a partir de ese momento. Entonces, como que de alguna forma lo podemos ver que en 2020, a pesar de los inconvenientes, la PAUCR pudo como abrirse al mundo, por decirlo así. En 2021 continúa de la misma forma virtual y ya en 2022 regresan a la presencialidad con muchas más personas que antes, más o menos 250 personas, y ahora con una particularidad y es que ya lo hacen en dos auditorios de forma simultánea. Entonces ya tenían, como por decirlo así, dos tracks. Entonces, si tomamos un track como charlas que pueden ocurrir de forma simultánea en un lugar, un espacio, en un auditorio, ya ahora tenían dos, entonces tenían dos listas o dos grupos de panelistas que podían estar al mismo tiempo dando una charla al respecto. Eh, Esto ocurrió en 2022, ya en 2023, que es la 0x07, perdón, 06, acá fue un error, se extiende ya a 2 días, entonces ya es no solamente como el fin de semana, el sábado o el viernes, sino que ya es viernes talleres y sábado charlas. Así hacen perfectamente la separación de que pueden ocurrir y todas las personas podrían ir a ambos como si quieren hacerlo. Entonces ya no tienen que decidir como voy a este taller o voy a la charla, sino que ya puedes ir a ambas. Entonces es una cosa que empieza a involucrar en este momento. Luego, si hacemos una comparación, incluso antes de pasar, vemos que pasan de más o menos 100 personas a más adelante un número absurdamente más grande, pues se multiplica muchísimas veces. Entonces como que vamos a ver el recorrido que van teniendo en ese sentido y cómo han crecido no solamente en las cosas que han empezado a hacer nuevas, sino en también el tema de los asistentes, el número de asistentes. Primero era Universidad de Infotec, luego Fielitas, luego la Universidad Latina y luego el Auditorio Nacional. Entonces, un poco para entender la cultura de la conferencia, ellos vemos que incluso pues en la diapositiva anterior mostraba que las ediciones tienen como una nomenclatura extraña, que es 0x, 0 algo. Esta nomenclatura es una nomenclatura hexadecimal. Cada año pues la temática es distinta. Este año, bueno, el año pasado en 2025 la temática fue como estilo retro. Y estos números hexadecimal simplemente es contar del 0 al 9 y luego sería como A, B, C, D, E, F, o sea, hasta el 15. Entonces es contar desde el 0 hasta el 15, o sea, hexadecimal, 16 dígitos. Y esto es como algo que adoptan como una especie de referencia a la cultura hacker, entonces es algo que lo tienen en cuenta ellos. Vemos que hay varias referencias en la conferencia que es como en base a la cultura hacker. Ahora, hay una cosa que se llama la vaca, que es una referencia muy curiosa que yo me encontré cuando llegué allá y no la entendía, y era que la historia es que la vaca nació en el primer CTF que se hizo la conferencia, o sea, en 2018, y fue creada por Mario Robles, que es un miembro fundador de la comunidad. Lo que pasó es que, bueno, pues incluso hay varias versiones de la historia, pero lo que pasó es que había un reto que cuando te equivocabas, de alguna forma como que te troleaba y te decía como la vaca, o sea, como que si te equivocabas te salía una vaca, que esa no era la respuesta. Esa es una de las versiones de la historia que me contaron. Y la otra versión es que
ese mismo reto que decía la vaca era muy difícil de resolver. Entonces, incluso se quedó sin resolver esa edición y creo que siempre se siguió poniendo, pero no se podía resolver. Entonces, la vaca se volvió un significado de algo que era extremadamente difícil o un reto que era muy duro y que la mayoría de personas no podía resolver. Entonces, se volvió parte de la cultura de la conferencia. Entonces, vemos que en el CTF, incluso vamos a hablar de él más adelante, pueden haber retos de dificultad desde principiantes hasta la vaca. Ahora, el tema de pura vida es algo que también me encontré cuando llegué y es que es de la cultura de Costa Rica precisamente. Y es algo que ellos dicen mucho, es algo que significa, tiene un significado muy bonito, que es relacionado más o menos como a resiliencia, calidez, al sentido de pertenencia que tienen por su país y es como un significado optimista. Entonces cada vez que ellos te agradecían, cada vez que eh, pasaba algo positivo o querían darte ánimo o algo así por el estilo, decían pura vida. O cuando se saludaban o cuando se despedían, pura vida. Entonces algo que, pues digamos que si no eres de Costa Rica, te vas a encontrar cuando llegues y como para entender esta referencia. Ahora, en cuanto a la filosofía, es una conferencia comunitaria, es full hecha 100% de forma voluntaria por miembros del DEFCON Group, del 11506. Y pues es literal de la comunidad por la comunidad, va de todos los niveles, desde principiantes a avanzados. No tienes que ya saber de hacking o de ciberseguridad para poder asistir, sino que hay diversas actividades para cada uno de los niveles, así como actividades, hay charlas. Entonces, esto ellos lo tienen pensado y siempre lo han tenido en cuenta. Eh, Incluso los organizadores, por un lado, lo ven como una oportunidad para reencontrarse, o la gente que ya ha ido mucho y que cada año sigue yendo, lo ve como una oportunidad para reencontrarse con esos amigos, con esos colegas que hace rato no ve y compartir historias, compartir conocimiento, nuevas técnicas de hacking. Entonces, y por el otro lado también para la gente que está llegando, hay muchos, pero muchos personas que van por primera vez o que están aprendiendo, entonces también hay muchos espacios para empezar de cero y es algo que mantiene la conferencia. Aparte, tienen como esta conexión con DevCon por ser un DevCon Group y esto se refleja también en un poco la temática de algunas de las o algunos detalles de la conferencia y una conexión con Hack the Box, porque el grupo hace también meetups de Hack the Box. Entonces, esto también se refleja en premios y en diversos temas de la conferencia. Ahora, vamos a hablar de la edición particular del año pasado, la última edición 0x08. Esta es una frase que me dejaron, que incluso me pidieron, porfa, esto como que nos representa. Nuestro objetivo como grupo organizador DEFCON 11506 fue reunir a presentadores expertos en temas de hacking ético y ciberseguridad para promover y concientizar sobre la importancia de la cultura de ciberseguridad en el país y la región. Asimismo, animar a todo el público asistente a continuar investigando y compartir el conocimiento de estos temas tan importantes en la actualidad. Ellos ya llevan 8 años haciendo la conferencia, o sea, 8 ediciones, más de 600 asistentes en la última edición o incluso casi que 700, más de 700 si contamos el staff, los speakers, incluso las personas de logística, o sea, como que ya se ha vuelto, ha pasado de que en una primera vez fueran 100 personas, a que ahora un día 100 personas, a que ahora sea 2 días de charlas, 41 ponentes, 600 o casi 700 personas si contamos speakers y todo. Entonces, sí realmente han crecido mucho. Ahora, pues como lo acabo de spoilear, son 2 días de conferencia, o fueron 2 días de conferencia, fue el sábado 18 y el domingo 19 de octubre, y en un lugar nuevo. Fue la primera vez, de hecho, que fue en este lugar, fue en el Auditorio Nacional, y ahora eran 3 tracks, o sea, estaba esta pantalla principal que vemos acá, que era como el auditorio principal, pero también habían otros 2 auditorios donde ocurrían tanto charlas como talleres. Entonces,
de forma simultánea había actividades en los tres que la gente, pues todos podían como escoger, no, quiero esta charla o quiero este taller o quiero este otro. Entonces había pues, mucho contenido para realmente ver. Y esto también de alguna forma como que da un aire de DEFCON en cierto punto porque es un sentimiento que te tienes que enfrentar cuando vas a una conferencia grande de ciberseguridad y es el tener que escoger qué quieres priorizar, qué vas a ver, porque no es posible verlo todo al mismo tiempo. Fueron 26 charlas en total, 7 talleres y 41 entre speakers, entrenadores y presentadores. Fue, como lo mencioné, en un nuevo lugar, por primera vez, un lugar que fue una sede no universitaria, ya completamente independiente, que fue el Auditorio Nacional. Esto queda en el Centro Costarricense de Ciencia y Cultura, que se llama también Museo de los Niños, y alberga una capacidad para más de 700 personas que realmente casi que se pudo llenar. Y pues eran tres, o sea, no solamente un auditorio, sino tres auditorios al mismo tiempo. Entonces, ahora, para ver un poco el tema de curiosidades, pues hay muchas acá, están algunas de las principales. Ellos tienen tanto un batch no electrónico como un batch electrónico. Entonces, el batch electrónico fue una cosa que fue muy interesante, fue creado por un miembro del staff, de un miembro de la comunidad y era completamente hackeable, hizo parte del CTF, tenía diversos easter eggs y retos, incluso algunos estaban relacionados a la vaca, eh, y tú podías como interactuar con él incluso para ponerle y adicionarle como más módulos o más formas de interactuar con él. Este se le repartió a algunos organizadores y speakers y se vendió también como merch en medio del evento, pero no, pues estaba como incluido en la entrada. Incluso pues de alguna forma podía como ayudar a financiar también un poco esto. También algo que se tiene muy en cuenta es que la entrada es gratuita, es una de las pocas conferencias de ciberseguridad, pues me atrevería a decir en el mundo y también en Latinoamérica, que es completamente gratuita, llevan 8 años siendo pues con la conferencia gratuita. Lo único es que necesita un registro previo y tiene una temática que es como parecida a DEFCON. Entonces, como vemos acá, no va a decirte tu batch, no dice soy Simón Correa, sino que dice soy un humano. Entonces este será un batch negro, o soy un voluntario, que era de color gris, o soy un staff de fotografía azul, speaker que era blanco o un sponsor que era morado. Entonces como que esto es algo que ellos traen directamente de la cultura de DEFCON y lo aplican acá. Es también muy interesante, mantienen el anonimato y da como ese aire también de DEFCON. Y el tema de las rifas, que al final, sobre todo, esto es solamente presencial. Es decir, a pesar de que hubiera gente participando, por ejemplo, en CTF u otras cosas, solamente aplicaban las rifas a las personas que se quedaban hasta ese momento de la conferencia, estaban en el auditorio justamente al final del último día para rifar vouchers, para rifar merch de patrocinadores. Entonces, por ejemplo, de Hack the Box, de TCM, de TryHack Me creo que también dieron. Rifaban como cosas que podías comprar como merch en el evento, te la daban gratis y lo rifaban, pero solamente a todos los que se quedaban al final de la conferencia. Entonces, muy importante este punto. Y otras curiosidades es que, por ejemplo, algo positivo que ocurrió es que hubo pues hora de almuerzo. Acá puede sonar muy, pues como, no sé, difícil de creer, pero a veces de tantas actividades que tienes para hacer y de tantas cosas simultáneas, teniendo en cuenta que todo el tiempo hay algo ocurriendo en alguna parte del evento, entonces te puedes como casi que olvidar de la comida o no planearla o no tenerla en cuenta. Entonces algo que pasó positivo fue que dijeron, vamos a mover, o sea, vamos a, sí, literalmente mover la charla que ocurría a la 1 de la tarde y vamos a dar 1 hora para que todos almuercen. También había stickers gratis repartidos en el lobby. Esto también es algo que me parece a mí que trajeron de DEFCON, que ocurre en grandes conferencias o otras grandes conferencias, que cualquiera puede ir. Hay una mesa para intercambiar stickers, puedes tomar como algunos.
gratis y llevártelos o cambiarlo por otro o dejar los que quieras y llevarte otros. Entonces como que está el intercambio de stickers. Y otra cosa es que había mucho talento joven. Como que a pesar de que la temática inicial o como la idea original era juntar a la vieja escuela de Costa Rica, de hackers de Costa Rica, con la nueva, obviamente sí hay muchos de la comunidad y vieja escuela que siguen yendo, pero hay muchísimos más que van como nuevos por primera vez queriendo introducirse en el mundo de ciberseguridad o incluso en el mundo laboral, porque también había oportunidades para este tipo de cosas. Ahora, como toda buena conferencia, no solamente se trata de charlas, también hay otras actividades. Entonces, entre esas está el CTF, que esta fue la octava edición del CTF, es decir, todas las ediciones de la PONCR han hecho un CTF. Fueron 2 días de competencia en esta ocasión, fue principalmente presencial, aunque también había personas inscritas, si no estoy mal, que eran remotas, pero solamente se le daba premio a los primeros 3 lugares presenciales. Y el CTF incluyó 25 retos. Al final, pues dieron premios parecidos a los que dieron en rifas, por ejemplo, vouchers de Hack the Box, de Try Hack Me, de TCM. Y fueron en total 235 jugadores o pues, equipos inscritos, de los cuales 125 consiguieron al menos una flaca, o sea, consiguieron al menos completar un reto. Ahora, no solamente era competencia, también había como espacios para aprender, para ponerlo en práctica, pero aprendiendo, que eran dos, el entrenamiento de pago y los workshops. El entrenamiento de pago solamente había uno y era un día como antes de la conferencia, antes de que ocurriera todo. Costaba $45, era un taller de 6 horas y era sobre escalación de privilegios en Windows precisamente. Pero también había workshops que esto sí ocurría en los días de la conferencia. Fueron 4 el sábado y 3 talleres el domingo y eran de cupos limitados, en el sentido de que era con fila. Muy literalmente, si tú no hacías la fila desde antes, no podías entrar porque se llenaba de una. Entonces, que incluso un consejo que les doy es que cuando vayan, intenten tener en cuenta que si van a salir de un taller hacia otro, el segundo no van a poder entrar, muy probablemente porque alguien ya va a estar haciendo la fila y dejaban entrar más o menos como a 25 personas por taller, más o menos, 20, 30, entre 20 y 30 personas por taller y eran como que muy populares, se llenaban muy rápido. Eran talleres tanto como básicos como avanzados. Entonces temas como sniffing con un SP32, análisis forense, escalación de privilegios, hardware hacking. Incluso había un taller de hardware hacking que ese era de pago, un workshop, pero era de pago por el hecho de que te llevaban ya el hardware. O sea, ya te llevaban todo el hardware necesario, todo el equipo necesario y te quedabas pues con él. Entonces, para poder justamente comprar este hardware, pues tenías que pagar por ese. Pero el resto todos eran como gratuitos. Y otro consejo que les doy es que traten de comer antes de la hora del almuerzo, porque la hora del almuerzo se acaba muy rápido la comida. Incluso si van a comprar merch, lleven efectivo también. Entonces, son como algunos tips que les voy como tirando. Más actividades especiales, hubo 2 meetups, meetup de Root Sisterhood, que es como una comunidad de mujeres de Costa Rica, y de Hack the Box, y hubo un meetup. Entonces, recuerdo que incluso yo hice la fila para ver si no me dejaron entrar. No alcancé a entrar. Y ahí como que era muy interesante porque era un taller sobre cómo comenzar en CTFs. Entonces, te dan un acceso premium a Hack the Box, o sea, podías como tener VIP Plus por el espacio que hubiera el taller. Entonces, que era como 2 horas o algo así por el estilo, para hacer retos en vivo, e incluso a los que iban resolviendo las cosas más rápido o ponían ciertos estímulos, les daban merch de Hack the Box. O como, sí, cualquier tipo de merch de Hack the Box. Eso por un lado. Por otro lado,
En el tema laboral habían entrevistas. Entonces hay algo que implementaron este año como algo nuevo que fueron las speed interviews. Y era que algunos de los sponsors, o sea, algunas de las empresas que eran patrocinadoras del evento, estaban realizando entrevistas a los, como que los hackers o a las personas que quisieran ir. Y eran entrevistas que sí tenías que reservar de forma separada, pero entonces habían pues como diversas empresas que organizaban el tiempo y decían como listo, vamos a hacerte una entrevista en X tiempo, tienes que llegar a esta hora o a esta hora o a esta hora con el vendor que quisieras, tú te registrabas y eran en franjas de pues como horarias específicas. Incluso, según me contaron, como que algunos de las personas que estuvieron en las speed interviews terminaron siendo contratadas por estas empresas, entonces algo que es positivo y que si están buscando trabajo en ciberseguridad en Costa Rica les puede servir mucho. Y finalmente, como algo que no puede faltar en ninguna comunidad de ciberseguridad, había por lo menos una villa que era la villa de lockpicking. Entonces habían candados, cerraduras, esposas, stickers, puertas, em, y ellos te enseñaban. Incluso como anécdota, creo que fue el último día, yo llegué una hora antes al evento, ese día tenía que exponer, al final tuve como la oportunidad de ser speaker en el evento, y antes de que fuera eso, antes de que ocurriera la charla y temprano en el día, yo llegué, ya habían como instructores en el espacio y fue como la oportunidad que tuve para aprender a quitarme esposas. Entonces fue súper bacano. Entonces como que habían varios retos, entonces te enseñaban, por ejemplo, bueno, primero, ¿cómo me la quito con una mano? ¿Cómo me la quito con las dos manos puestas? ¿Cómo me la quito de espaldas? O habían puertas, había un montón de cosas. Entonces ellos, incluso si tú no sabías, ellos te enseñaban y te iban guiando como por los diferentes retos o te iban a poniendo retos acorde a tu nivel o a cómo ibas desenvolviéndote. Entonces, la villa era como un espacio para que tú te salieras un rato de las charlas o de los talleres o lo que fuera y te relajaras como para desestresarte un rato del evento y aprendieras algo distinto, algo más manual, algo que no involucra tecnología y es muy interesante. Ahora, las charlas. Hubo 29 speakers en esta ocasión, de tres tracks en total, o sea, simultáneos. Al mismo tiempo ocurría en el track principal, había otros dos espacios, speakers de 7 nacionalidades distintas que fueron Costa Rica, Colombia, Argentina, México, Paraguay, Perú y Bolivia. Y esto nos lleva a que, pues, también teniéndolo en cuenta, el 28% de los speakers fuimos speakers internacionales, el resto fueron speakers de Costa Rica, pero pues todas fueron charlas súper, súper interesantes. Estas fueron como el top de charlas, de mis charlas favoritas. Están tres. La de Adversarial Malware Payloads Automutables con GANs y Reinforced Learning. Fue una charla que dio Alexander Botero, que es justamente un speaker colombiano. La charla, él enseñaba, él antes trabajaba en IBM, ahora era líder, pues, técnico de una empresa de ciberseguridad, se me escapa en este momento el nombre, y él se denominaba como el eterno aprendiz. Y en su charla lo que hacía era que quería buscar la forma de que un payload, o sea, ¿cómo explico que es un payload? Una forma de atacar un sistema o sí, una forma muy concreta de atacar un sistema pudiera evolucionarse para que no fuera detectable por un antivirus. Y esto lo hacía a través de inteligencia artificial con algo que son las GANs, que son redes neuronales adversarias. O sea, como es básicamente tomar dos redes neuronales. Una va a ser como la que construye y la otra va a ser la que ataca o critica. Entonces, como que una es, por decirlo así, el generador, el artista, la que crea el malware o la que lo muta, y la otra es el que discrimina ese arte, el crítico del arte, que dice, lo pude detectar. Entonces, a través de un gang, lo que hacía era, tomaba un payload de cualquier cosa, de un RCD, de una ejecución remota de comandos, de un SSTI, de lo que fuera, de cualquier vulnerabilidad,
Y lo que hacía era que, pues, obviamente, la primera vez verificaba si era detectable por ejemplo, una plataforma como Virus Total, y luego lo que hacía era, hacía lo mismo, pero lo modificaba. Lo modificaba, verificaba si era detectable, modificaba, verificaba si era detectable. Así, muchas veces. Y al final salía con payloads que seguían funcionando, que te daban ejecución de comandos o que te daban lo que fuera, cualquier tipo de ataque, cualquier tipo de impacto o vulnerabilidad, pero seguía funcionando a pesar de todo lo que hubiera mutado. Entonces, él generaba el payload con MSF Venom, que es una herramienta pues como para generar varios payloads de diferentes estilos para diferentes sistemas operativos y todo lo que quieran. Lo ponía en un antivirus, se detectaba y luego lo metía en su herramienta y mostraba el proceso de cómo se iba atacando ella misma hasta que el último payload ya no se detectaba y efectivamente lo probaba, le llegaba la conexión remota, pero ya no era detectada por el antivirus. Entonces era algo que me pareció muy interesante, incluso teniendo en cuenta que en ese momento la IA no estaba tan avanzada como lo está el día de hoy y pues como que tenía una aplicación práctica en base pues como en el ámbito de ciberseguridad. Otra charla que fue de mis favoritas, fue una charla que no fue técnica. Es la única de estas tres que no es técnica y era una charla que dio Esteban Araya de Costa Rica que se llamaba No era hacker hasta que lo fui. Este Esteban en ese momento por lo menos era ya líder técnico de TechCore Group de Costa Rica y él contaba su historia. O sea, él lo que hacía en esta charla es que él contaba cómo él había empezado a trabajar en un call center, que no tenía ningún estudio en tecnología, que incluso lo que estaba haciendo en ese momento era que estaba buscando un curso de Excel en Udemy y cuando lo compró, compró como un paquete y por accidente en ese curso de Excel como que él creo que no recordaba bien si es que le dieron el paquete o lo compró por accidente o lo recomendaba o algo por el estilo, pero terminó comprando un curso de hacking ético. Entonces, él dijo como, ok, está bien, pues sí, sí lo hago. Entonces, lo hizo y así como que empezó. Entonces, él, en toda su charla y la particularidad de él, de que me fue una de mis charlas favoritas, era que él enfrentaba mucho algo que pasa mucho, y creo que nos pasa a muchos de nosotros de los que estamos viendo esta charla, y es el síndrome del impostor. Entonces, él decía, cada vez que entras a una habitación, va a haber alguien que va a saber más que tú, sobre todo si estás en el lugar correcto. Entonces, no es que seas competencia de nadie, no estás en una competencia con nadie, solamente contigo mismo. Y él fue algo que entendió a lo largo de los años y fue como evolucionando y quería transmitir en la charla. Entonces él daba esta charla que era muy motivacional, hablaba de certificaciones, de que no solamente se trataba de las certificaciones, sino que los soft skills también son clave y fueron clave para que él pudiera llegar a ser líder técnico el día de hoy. Y también como incluso el networking en las charlas, en la misma conferencia, en la PONCR, y todo lo trataba incluso haciendo bromas. Entonces, hacía muchísimos chistes. Los primeros chistes no le dieron risa a nadie, los últimos chistes todo el mundo estaba encantado. Entonces, era como que la charla iba evolucionando y te iba llevando por el camino que él quería llevar y te enseñaba como esa lección de que simplemente lo correcto es no esperar a que estés listo. Empieza ahora. Lo más difícil de todo es empezar. Es lo único que necesitas, empezar. Y ya después sigues adelante. Eso es todo. Como que no hay que subestimar a la gente ni despreciarla tampoco. Eh, Simplemente salir adelante y tener en cuenta que no estamos compitiendo con nadie, estamos mejorando cada día. Entonces me pareció muy bonito por eso. Y la última que pongo acá entre mis favoritos es la charla de Omar Palomino. Esta charla tuve la oportunidad de verla creo que en dos ocasiones. La vi en dos conferencias diferentes y ambas me gustaron mucho. Se llamaba Red Root Silent Red Team Techniques for Full
Active Directory Takeover. Entonces, él es un experto absoluto del tema de directorio activo, del tema de pentesting, a infraestructura. Él es de Perú, trabaja, o en ese momento trabaja en Kunak Consulting, y decía una frase muy curiosa, era que siempre hay un error, es simplemente cuestión de olfatearlo, y lo decía todo el tiempo. Entonces también era como era muy charro, o sea, tenía muy buen sentido del humor, era muy gracioso. Y esto sí era una charla full técnica, pero para cualquier nivel de aprendizaje. Es decir, él explicó muchas técnicas de directorio activo de pentesting. Por ejemplo, password spraying, o sea, como tomar una contraseña, dos contraseñas y atacar a muchísimos o todos los usuarios que puedas encontrar en la aplicación, o en el sistema o en la red del directorio activo. Kerberos a ASR que son como que cuentas que están mal configuradas, extraer el hash y pues que no tienen como pues no están configuradas de forma correcta y romper ese hash para poder entrar a ese usuario. O NTLM relays, RDP hijacking. Hacía muchas cosas que iba evolucionando en técnicas de dificultad. eh, Pasó por un DSync, que era básicamente como hacer que el directorio, pues el DC, el domain controller, te pase toda la información a otro directorio activo, y lo que él hacía era que él explicaba las bases desde cero, o sea, como que no asumía que la audiencia ya supiera algo de directorio activo, sino que te llevaba por todo el ataque, lo hacía con diversas herramientas. Él decía, la juventud de hoy en día, ustedes no tienen un problema, y es que siempre quieren la inmediatez. Si no les funciona con una herramienta, entonces dicen que ya no funcionó. Incluso él lo hacía en la conferencia y él decía, ok, vamos a probar este ataque, vamos a probar un abuso de ACLs, o vamos a probar un no pack attack, y lo probaba con una herramienta y no funcionaba. Y decía, ok, no se acabó aquí, no se acabó todo. Vamos a probarlo de otra manera. Y lo probaba y funcionaba. Entonces él lo que decía era, lo importante aquí es, siempre va a haber un error, lo importante es olfatearlo, y la herramienta no importa, la herramienta no es la clave es entender por qué está pasando esa vulnerabilidad, estar seguro de si hay una vulnerabilidad o no, porque entiendo lo que hay detrás de ella, incluso lo que hace la herramienta por debajo. O sea, como que él decía, ni siquiera necesito tener una herramienta, si yo entiendo la vulnerabilidad, yo mismo la puedo hacer, yo mismo puedo encontrar la forma de explotarla o otro camino alternativo para llegar a ese mismo punto. Entonces, eh, básicamente la frase ya motivacional, no, pues ya no técnica, ya habiendo explicado como creo que eran 11 vulnerabilidades distintas, desde lo más básico que es un password spraying hasta no sé, un desechado, un no-pack, un abuso de un grupo de DNS, pues habían varios ataques, o incluso que pudieras ver, tuvieras tomar como sí, pues es el no-pack, aunque tuvieras el acceso a alguien que ya estaba conectado a una máquina. Entonces, digamos, hacía el símil de que la persona se había ido a almorzar, tiraba el ataque, ya la persona se desconectaba del RDP, o sea, de la conexión remota a su computador, ya no podía ver esa máquina, ya no podía ver ese escritorio de Windows o lo que fuera, y él tomaba ese acceso. Y ya cuando volvía, pues la persona veía un error como perdiste la conexión, fuiste desconectado, algo por el estilo, pero él ya había hecho de todo. Ya había extraído credenciales, ya había tomado control completo del administrador del Windows. Entonces, la frase con la que cerraba después de toda esa cosa técnica era, lo importante aquí es que el único que no lo logra es el que no lo intenta muchas veces. La persistencia hace el que logra las cosas. Estas fueron como mis charlas favoritas, esta fue la experiencia que tuve en la PAUNCR, y pues les traigo noticias, ya está anunciada la de este año, 11 y 12 de septiembre en San José, PAUNCR 0x09, y como dirían
mis amigos de Costa Rica, nos veremos allá, pura vida. Muchísimas gracias, Simón. Ahora iniciamos con nuestra sección de preguntas. Por acá Ujú. tenemos algunas preguntas. La primera, Simón, ¿qué diferenció a la PAUM-CR de otras conferencias de la TAM? Ok, am, es una muy buena pregunta. Yo creo que muchas conferencias como que van compartiendo ciertas particularidades, pero esta fue de las únicas conferencias que vi que era primero gratuita, o sea, ellos realmente decían somos de, por y para la comunidad y lo cumplían en ese sentido. Y fue una de las más grandes de Latinoamérica que también tuve la oportunidad de asistir. em, Teniendo en cuenta que eran no un auditorio, sino tres auditorios simultáneos, que habían talleres y que habían meetups. Entonces, como que es algo que realmente la hace única. Me da como ese aire de DEFCON por todas las cosas que como que meten en la cultura y como esos pequeños detalles que incluso meten en distintas formas en el evento. Entonces, como que eso es algo que yo diría que la hace diferente a las otras. Perfecto, Simón. Por acá veo otra, nuestra última pregunta. Dice, ¿dónde y cuándo será la PAUM-CR de este año? Ok, bueno, ya sabemos que ya está anunciada, esta vez sí será el 11 y 12 de septiembre, ya no será en octubre, y eh, va a ser en el Auditorio Nacional, si no estoy mal. Incluso ya hace 2 semanas anunciaron todos los detalles, como que estén atentos, ya salió una edición, entonces si están interesados, vayan y busquen PAUNCR y van a ver como que ya van poniendo algunos detalles sobre lo que va a ocurrir en esta nueva edición. Eh, Vamos a Simón, por acá ver. veo una pregunta. Nos preguntan, ¿será transmitida? ¿Será transmitida? Es una muy buena pregunta. Yo sé que el meetup de Hack the Box ellos lo transmitieron, pero eh, yo creo que la conferencia como tal no la transmiten completa. Es, Tengo realmente esa duda, pero entiendo que no la transmiten. Perfecto. Finalizada nuestra sección de preguntas, recuerden escanear nuestro código QR para que esta presentación pueda llegarles y también puedan participar por la Amazon Gift Card de $50. Damos gracias a todos los que nos acompañaron en este grabación. Los invitamos a estar atentos a nuestras redes sociales y grupos de Meetups para que puedan recibir toda la información de nuestras próximas reuniones. Una feliz tarde para todos. Feliz tarde.